Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga, pues sean bienvenidos a esta reunión virtual como la hemos venido teniendo los últimos días, semanas y meses ya, y pues le damos gracias a Dios porque ha sido una bendición que a pesar de las circunstancias, la palabra de Dios nos ha sido dada con tanto amor de parte de Dios, y qué bueno que podamos aprovechar toda oportunidad para que estemos bien conscientes y bien persuadidos de las cosas que Dios está pidiendo y esperando de nosotros, de manera que nada nos aparte de esa preciosa salvación que Dios ha prometido a nosotros y de ese servicio a nuestro Dios, que es un Dios bueno, un Dios amoroso y que ha preparado lo mejor para nosotros y somos fieles a su llamado. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título Los que querían seguir a Jesús. Y es que es normal, cuando las personas escuchan la palabra de Dios, se dan cuenta que es algo muy especial, se dan cuenta que la palabra de Dios es viva, que llega hasta el corazón y obviamente viene como un anhelo de querer decir, yo quiero eso, y está bien, es bueno que el hombre se vuelva a Dios. Sin embargo, hoy queremos hacer un énfasis en que servir a Jesús tiene un costo y vamos a hablar de ello, aunque también podemos decir ese costo vale la pena pagarlo, por cuanto la promesa de Dios es muy grande y en un tiempo como el que nos toca vivir a nosotros, un tiempo de tantos peligros, la verdad no es para tomar a la ligera el llamado de Dios, no es para estar viviendo una vida religiosamente hablando, es un tiempo de estar bien preparados. Es un tiempo para estar haciendo bien las cosas, siempre se deben hacer bien, pero ahora con lo que ven nuestros ojos me parece que es algo muy inconveniente, por llamarlo de alguna manera, no estar viviendo a la altura de lo que nuestro Señor Jesucristo pide. Entonces vamos a ver este título, Los que querían seguir a Jesús, y si me acompañan por favor, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27, ahí vamos a tomar nuestro pasaje base, nuestros versículos base para este estudio. Y dice la palabra de Dios en Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo les invito para que hagamos una oración, por favor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos haga comprender sus palabras, que lo que vamos a estudiar pueda hallar una cabida en nuestro corazón y podamos ser fieles discípulos del Señor. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido. Padre, porque no solamente nos has sostenido, Señor, nos has mostrado tu mano poderosa. Señor, nos has traído por este camino, Señor, Padre, y aunque ha habido muchas dificultades, algo hemos entendido y hemos visto, Señor, que tú siempre estás para socorrernos, Señor. Por eso, Padre, hoy, Señor, permite que tu palabra haya cabida en cada corazón, Señor. Padre, que nadie diga, Señor, dura es esta palabra. Señor, pues tú no pides nada, Señor, que no sea justo, Señor. Tú solamente pides aquello que es benéfico para nosotros, Padre. Yo pongo esta palabra en tus manos. Por favor, háblanos a cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta palabra que acabamos de leer fue dada a aquellas personas que estaban interesadas en seguir a Jesús, personas que decían que querían ser discípulos de Jesús, que se sentían motivados por la palabra de Dios. Y yo puedo decir con mucha franqueza, con mucha confianza, que las personas cuando escuchan el verdadero mensaje de la palabra de Dios se sienten motivadas, se sienten conmovidas, e incluso hay quienes desean ir más allá
desean caminar con Dios, lo cual es bueno. Hay personas que se dan cuenta que necesitan que Dios los ayude. Actualmente nos hemos encontrado, siempre ha sido así, pero ahorita más, nos hemos encontrado con muchas personas, con familias que reconocen que necesitan que Dios los ayude, que han venido enfrentando problemas diversos con las enfermedades y otros tipos de problemas familiares, y la gente reconoce algo: necesitan que Dios los ayude. Y estamos de acuerdo, todos necesitamos que Dios nos ayude. Y entonces viene como ese deseo, como esa intención de querer caminar con Jesús. Y está bien, es correcto. Sin embargo, hoy vamos a ver que caminar con Jesús, ser un discípulo de Jesús, tiene que ver con entender bien las cosas. Qué bueno que haya esa motivación, pero es importante entender que Jesús establece una forma de vida de la cual Él espera que caminemos de esa forma. Él no espera que vivamos de otra manera. Hoy mucha gente se conforma con religión, se conforma con una vida superficial, pero eso de nada sirve. En un tiempo como el nuestro, cuando vemos el peligro que nos rodea, cuando vemos que las personas están muriendo, cuando nos damos cuenta que cualquiera puede morir actualmente, realmente el peligro es inminente, entonces me parece que es necesario, más que nunca, tomar con toda seriedad las cosas que Dios nos ha dicho y que Dios sigue hablando y nos sigue diciendo. Entonces, cuando alguien quiere ser un discípulo, me parece que tiene que entender qué es ser un discípulo. Ahora bien, ser discípulo, ser seguidor de Jesús, ser un cristiano, son palabras, son sinónimos, significan lo mismo. Cuando hablamos de un cristiano, cuando hablamos de un discípulo, un seguidor de Jesús, cuando hablamos de un hermano, porque a veces decimos el hermano o la hermana, nos estamos refiriendo a un término que involucra o que implica servir a Dios, que implica que es un discípulo, que es alguien que está con Dios, que sirve a Dios y que es de Dios. Son sinónimos. Ok, yo me quiero dirigir el día de hoy, en primer lugar, a las personas que dicen que son discípulos, que dicen que son cristianos, para que puedan evaluarse y puedan ver si efectivamente están viviendo a la altura de un discípulo, si en verdad están haciendo las cosas que Dios quiere que cada discípulo haga. Y yo quiero que tú veas si te estás comportando a la altura de un verdadero discípulo. También me voy a dirigir a aquellas personas que se han sentido motivadas. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando hoy, tú que me estás escuchando hoy, que a lo mejor no has adquirido un compromiso al 100%, tú mismo dices, es que yo no sé si ya soy cristiano o no lo soy, pero sí quisiera hacerlo. A ti que te sientes motivado, que tú dices quiero caminar con Dios, yo quiero decirte que está bien, es importante que entiendas qué es lo que Dios te pide para que seas un verdadero discípulo y no te quedes solamente con el anhelo, con el deseo de me gustaría ser cristiano, me gustaría ser discípulo. No, sino que verdaderamente puedas ser un discípulo, que tú sepas en tu corazón, en tu conciencia y por la palabra de Dios, que efectivamente eres un hijo de Dios, que has pasado, como dice la Escritura, de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Para ti es este mensaje también. Y ok, queremos el día de hoy, con la ayuda de Dios, enfatizar, porque ya hemos hablado acerca del llamado de Dios, acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesús, de Dios, y hoy vamos a reafirmar, enfatizar lo que debe ser un discípulo, y también vamos a ver algunos ejemplos de lo que no es un discípulo. También vamos a ver eso, y si tú recuerdas en algún estudio que tuvimos anteriormente, los que nos han venido acompañando de manera constante, recordarán que en algún tiempo, por ejemplo, a los discípulos se les llamó también cristianos allá en Antioquía, estudiamos eso, y tenía que ver con que aquellas personas se parecían mucho a Cristo. Algunos les llamaban discípulos en ese lugar de Antioquía y posteriormente se les llamó cristianos. Hoy vamos a ver entonces lo que es ser un cristiano, lo que es ser un discípulo. Y yo quiero decirte de antemano que tiene mucho que ver con más que ser meramente una persona religiosa o tener alguna religión o llamarse de una manera
digamos, superficial cristiano. Mucha gente se llama cristiana, mucha gente piensa que son cristianos, pero en realidad a la luz de las palabras de Dios vamos a ver que no es así, porque no tienen un compromiso firme y serio con Dios y con su palabra. De tal manera que hoy el término cristiano es un término bastante gastado, bastante deteriorado, y que realmente no es lo que Jesús enseñó que debería ser un discípulo, que debería ser un cristiano. Actualmente se considera que en el mundo hay unos 2.400 millones de personas cristianas, o sea, un 32% de la población mundial se considera cristiana. Sin embargo, yo creo que muchos de nosotros nos queda muy claro que esta multitud llamada cristiana en realidad no posee las características de un discípulo como lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que si alguno quería ser su discípulo, presentó las condiciones. Y podemos decir que muchas personas nunca han llenado esas condiciones. Sin embargo, para aquellos que quieren, para ti que quieres ser un discípulo, hoy vamos a estudiar esto, para que tú puedas entender qué se requiere de ti y puedas verdaderamente ser un discípulo como Jesús lo quiere. A veces las personas se conforman de una manera muy simplona, pensando que porque pertenecen a tal o cual familia, pues ya su religión es como si fuera algo automático. Sin embargo, yo quiero decirles que nadie en sí mismo es cristiano por pertenecer a una familia con religión, ni siquiera aquellos que son hijos de ministros, no por esa razón ya son cristianos. Para ser cristiano, para ser un discípulo, cada persona tiene que tomar una decisión de su propio corazón y decirle a Dios, decirle a Jesucristo, yo te voy a servir, yo voy a caminar contigo. Es algo que cada persona tiene que hacer de manera particular. El cristianismo no es algo que se hereda, sino es algo que se adquiere por pertenecer a una familia que tiene religión. Insisto, ni siquiera por ser hijos de ministros, eso no garantiza nada. Cada hombre, cada mujer tiene que hacer una decisión. Y yo les podría decir a los jóvenes, joven que me escuchas, es tu decisión ser cristiano. Tú tienes que tomar esa decisión. Tú no puedes confiarte en ninguna cosa, de tu familia ni de nadie. Es tu responsabilidad y es algo independiente a tus padres, ¿sí? Y así tiene que ser, porque es algo personal. La salvación es algo personal. Y Dios lo estableció de esa manera, de tal modo que todo aquel que quiera estar un día con Él, todo aquel que quiera de verdad caminar con Él, tiene que tomar sus propias decisiones, independientemente a sus padres. Si tú eres joven, independientemente a tus padres. Y yo sé de jóvenes que sus padres no son cristianos o no lo quieren ser, pero ellos deciden caminar con Jesús. Siempre ha sido así. Y hay jóvenes que también rechazan, aun cuando sus padres son cristianos y son verdaderos cristianos. Hay jóvenes que simple y sencillamente no quieren, por lo que sea. Es una responsabilidad propia y personal. Ahora bien, lamentablemente mucha gente ha sido engañada, de tal manera que muchos han llegado a creer que tal vez están bien porque pues en algún momento dado quizás se entusiasmaron con ser cristianos, tal vez porque asisten a una iglesia, e incluso en no pocas denominaciones, religiones, vamos a encontrar que la gente piensa que el cristianismo es algo muy simple como aceptar a Cristo. Ese es un término que se ha acuñado con el paso del tiempo y en los últimos años es algo muy fuerte. Hay personas que invitan a otros y le dicen, mira, lo mejor de todo es ser cristiano, haz una oración, acepta a Cristo, deseas aceptar a Cristo, y le están evangelizando supuestamente, dicen, si aceptas a Cristo, tú ya vas a ser cristiano. En realidad es una forma muy simple de presentar el evangelio, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que para un hombre poder ser cristiano tiene que entender sus pecados, arrepentirse profundamente, ¿sí? Y luego confiar en Dios con todo su corazón. Y cuando eso va de la mano junto,
esa persona se le puede llamar cristiano. Si se ha arrepentido y se ama a Jesús con todo su corazón, creo que se le puede llamar cristiano. Pero no una persona que a lo mejor ni siquiera quiere, pero ahí la están presionando y le están diciendo, acepta a Cristo. Y muchos han pensado que con presionar a las personas para que acepten a Cristo, ya son cristianos, pero nada más lejos de la verdad que eso. Eso no es ser cristiano, pero así es como han sido engañadas muchas personas. E incluso me parece que muchos de ustedes habrán oído, yo lo he oído muchas veces, en las religiones se le llama hermano a cualquiera. A veces la gente en sus religiones, llegan personas y por el mero hecho de que una persona llegue y asista 2 o 3 veces con ellos, ya le llaman el hermano. Le dicen el hermano. Y la verdad es que, qué deshonra tan grande, porque muchas veces esas personas no entienden ni siquiera lo más básico del cristianismo, ni siquiera tienen un compromiso con el cristianismo, pero ya le están llamando hermano. Y esa es una forma pues muy torpe de ver las cosas, muy torpe de hacerlas. No es de esa manera. Ser un discípulo tiene que ver con un entendimiento de lo que Dios es, la grandeza de Dios, el amor de Dios, sí, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Tiene que ver con entender que nosotros hemos sido pecadores, pero que Jesús murió. Tiene que ver con un entender nuestra maldad para poder arrepentirnos y entonces servir a Dios con todo nuestro corazón. No se le puede llamar hermano a cualquiera, mucho menos a una persona que ni siquiera entiende. Obviamente toda persona es objeto de evangelizar. Los que somos discípulos, los cristianos, tenemos la obligación de presentar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Pero estoy mostrando yo los errores que se conocen o que se practican en la religión y que no tienen que ver con lo que Dios quiere o con lo que Él manifiesta en su palabra de lo que es un verdadero discípulo. Es cierto que la salvación, entiendo yo, por la misma palabra de Dios, no tiene que ser algo muy complicado, no tiene que ser algo ni siquiera extremadamente largo. Hay ejemplos, por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 16, ustedes conocerán el pasaje, la historia del carcelero de Filipos, cómo aquel hombre, ¿sí?, fue salvo inmediatamente porque él dijo, señores, ¿qué debo hacer salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el hombre se arrepintió, pero aquel hombre estaba temblando. Y en ese mismo momento, en esa misma noche se bautizó, hubo una conversión, hubo una transformación en la vida de aquel hombre y llegó a ser un verdadero discípulo y no pasó mucho tiempo. Es verdad que las personas pueden salvarse, todo depende de la actitud de su corazón. Si su actitud es sincera, después de haber entendido el mensaje de arrepentimiento que todo pecador tiene que entender, realmente puede alcanzar la salvación. Si así fuera con aquellos que dicen que aceptan a Cristo, si fuera algo profundo, si fuera algo real, si hubiera un cambio completo y total, no habría ningún problema. Lamentablemente, no llega a ser así. Entonces, dice en el libro, vamos a ver en el libro de Mateo lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que debe ser el cristiano, el discípulo, como una forma de poder entenderlo. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son pasajes muy sencillos, muy específicos, muy claros, que nos muestran, nos enseñan cómo puede evaluarse a un cristiano o alguien que se dice cristiano, cómo puede evaluarse a un discípulo. En el tiempo de Jesús, ciertamente había mucha religión, ¿sí? El pueblo era extensamente religioso. Había muchas personas que pensaban que eran personas muy consagradas a Dios. Y no hay duda que había personas consagradas a Dios, pero había otros tantos que tenían un mal comportamiento. Pero ellos pensaban que estaban bien, como suele pasar hasta el día de hoy. Muchas personas piensan que están bien, piensan que porque van a una iglesia, piensan que porque a lo mejor predican, porque sirven un poquito aquí, otro poquito allá, piensan que su vida debe estar bien. Pero la verdad es que no es así. Jesús dijo, por sus frutos
los conoceréis. Y cuando Jesús habla de los frutos, ¿sí?, está hablando del carácter que debe tener una persona. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis, por su carácter. ¿Sí? Y después dice en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el que una persona diga que es cristiano, el que una persona diga que es discípulo, no le garantiza que va realmente a llegar al cielo. Jesús está diciendo que discípulo es aquel que efectivamente le pone mucha atención para hacer aquello que Dios desea de esa persona. Ahora bien, cuando hablamos de los frutos, entonces se refiere a una vida justa, a un comportamiento justo de la persona. Esos serían los frutos, como el buen árbol, que así lo estaba diciendo Jesús. El buen árbol da buenos frutos. Sí, el mal árbol da malos frutos. La persona que es de Dios, ¿qué encontraríamos en una persona que es discípulo, que ama a Dios, que verdaderamente tiene un corazón para con Dios? Vamos a encontrar una vida justa. Y entonces no vamos a tener duda que esa es una persona que verdaderamente ama a Dios. Les comparto otro versículo para ampliar un poquito esta cuestión de la vida justa, que es importante entenderla para ver quién es un discípulo y quién no lo es. Dice en Romanos 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok, en este versículo está diciendo el apóstol Pablo, como tratando de clarificar lo que tiene que ver con un discípulo, lo que tiene que ver con un verdadero cristiano, de modo que quedara claro lo que es y lo que no es. Y entonces él dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Podemos sacar una enseñanza de esto. Pensemos, por ejemplo, en las religiones. Yo pensaba en las religiones. Las religiones falsas hacen énfasis en diferentes cosas. Por ejemplo, pensaba yo en la religión católica. Ustedes pueden saber cómo, por ejemplo, los ministros, o más bien los sacerdotes, los curas ahí, se ponen ropajes que realmente, pues el que los ve dice, caray, ¿qué es eso? O sea, llama la atención, se ponen gorros, mitras, como le quieran llamar, y dan una presentación externa de algo que solamente pues cautiva quizás la mirada, pero es eso, es algo externo. Cuando vemos que, por ejemplo, están dando la misa, hay un momento en el que toman el cáliz, la copa y hacen una ceremonia ahí muy como solemne y eso es lo que finalmente usan como para impactar a las personas. Pero dice la Escritura, el reino de Dios no son ese tipo de cosas, ni es comida, ni es bebida. Podríamos decir, el reino de Dios no son rituales. Y no quiere decir que no haya rituales en el cristianismo. Verdaderos sí los hay, pero no es eso lo más importante. El reino de Dios entonces no son rituales, no son adornos, no son vestimentas, no es la música, no es ninguna de esas cosas que se suelen ver en las religiones. En las religiones, especialmente entre más falsa sea la religión, obviamente al no tener la presencia del Espíritu Santo, al no tener la palabra verdadera, pues van a tener que entretener a la gente, sea con música, sea con espectáculos diversos. Hay iglesias donde incluso los payasos salen a hacer sus obras, pues porque creen que esa es una forma de atraer a las personas. Y bueno, más allá de las cosas, lo cierto es que en cualquier persona, grupo religioso, si no hay justicia, como dice la palabra de Dios, si no hay una conducta justa, estamos delante de una religión. Porque el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios es mucho más que comida, bebida o rituales. Puede haber ciertas cosas, pero es mucho más que eso. El reino de Dios, que también se puede entender como el campo de Dios, el ámbito de Dios, o lo que tiene que ver con Dios, tiene que ver principalmente con la justicia, que es la rectitud, la equidad de carácter. En otras palabras, las personas que componen el reino de Dios,
¿sí? No es que no coman, no es que no beban, no es que no vistan, todo eso puede haber en alguna medida, pero eso no es lo principal, no es lo más importante, no es lo más llamativo. Lo más importante de las personas que son parte del reino de Dios es una vida justa, es una vida piadosa, es una vida donde hay bondad, donde hay amor, donde hay un servicio de los unos para con los otros, donde hay una preocupación, ¿sí? Por servir, por ayudar, por honrar a Dios. Esas son las características principales. Y no es entonces la comida, la bebida, la ropa. No tiene que ver con eso principalmente. Tiene que ver con la justicia. Y es importante esto porque las religiones son muy engañosas. Hay movimientos religiosos donde las personas entran en un trance emocional y empiezan a temblar, y no falta por ahí quien empiece a profetizar, o no falta quien lanza gritos, pero luego la gente es bien impía, la gente no tiene un comportamiento recto ni justo. ¿Qué es eso? Una abominable religión. Ellos no son discípulos, porque los discípulos de Cristo tienen características muy especiales: una vida justa, un amor por Dios supremo, un servicio y una entrega a Dios que caracteriza al verdadero discípulo. Entonces, no es discípulo la persona que de una manera superficial aceptó a Cristo, para nada es un discípulo. En una denominación de los Estados Unidos, en 1991, hicieron como un recuento de todas las decisiones que se hicieron por Cristo. Yo entendería que utilizaron el método, el método que no funciona de decirle a la gente acepta a Cristo. Total que hicieron un recuento de 294,000 decisiones. En otras palabras, 294,000 personas decidieron aceptar a Cristo en su corazón, como ellos lo manejan, en sus más de 11,000 iglesias, una denominación de los Estados Unidos. Pero poco tiempo después, ellos trataron de ver nuevamente dónde estaban esos 294,000 que habían aceptado a Cristo. Y resulta que encontraron nada más aproximadamente 14,000 personas que se seguían congregando de los 294,000 que supuestamente aceptaron a Cristo. La pregunta es, ¿y dónde quedaron los 280,000 personas que aceptaron a Cristo? La respuesta es muy obvia. Aquellas personas no eran discípulos. Aquellas personas hicieron una promesa superficial. Sí, hicieron un compromiso superficial, a lo mejor fueron presionados, se sintieron presionados, pero no tenía nada que ver con ser un discípulo. Y lamentablemente eso es lo que, en muchos lugares sigue pasando. Pero Dios quiere que entre nosotros entendamos que ser cristiano, que ser discípulo es un compromiso muy serio, muy serio. Esto no es un juego, más cuando estamos viendo la seriedad de las cosas, estamos viendo cómo este mundo está colapsando, estamos viendo personas no lejanas a nosotros que han muerto ya y otros tantos se han enfermado, y estamos viendo entonces que se ocupa hacer bien las cosas, que si tú quieres de verdad que Dios tenga de ti misericordia, por favor, sé sobrio. Por favor, desecha lo que no es y comprométete con aquellas cosas que agradan a Dios. O sea, no es bueno el engaño. El engaño es solamente para descubrir que todo está mal, sin poder ya remediarlo. La palabra de Dios tiene el propósito de mostrarnos el camino correcto que se debe seguir. Muchas personas entonces quieren ser discípulos. Está bien, aún entre nosotros, frecuentemente yo escucho personas que dicen, qué bonito mensaje. Correcto, quizás el mensaje pudo estar muy bonito. Sin embargo, de nada sirve a una persona que diga que el mensaje estuvo muy bonito, que el mensaje estuvo muy bien, si la persona no hace un compromiso con el mensaje que escuchó de parte de Dios. De nada le sirve. Las buenas opiniones de un mensaje o hacia un ministro que predicó muy bien, de nada le sirve a la persona si no adquiere un compromiso
de guardar la palabra de Dios. Como lo dice Santiago, si lo leemos por favor, dice Santiago, capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago está diciendo algo muy importante que él sabía que solía pasarle a las personas. Santiago sabía que muchas veces las personas escuchan la palabra y, insisto, habrá quien diga, ¡ay, qué bonito mensaje! ¿Pero de qué sirve? Si no se lleva a cabo ese mensaje, si no se vive ese mensaje. Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra. O sea, esto es, guarda el mensaje, guarda el mandamiento. Y no tan solamente oidores que dicen que escucharon, que les gustó. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Hoy hacemos el énfasis porque es necesario. Es necesario, ¿sí?, escuchar y hacer. Que tú puedas asegurarte que estás viviendo de acuerdo al llamado de Jesucristo. Porque escuchar y no poner en práctica los mandamientos de Dios es como aquellas ciudades a las que Jesús maldijo y dijo, ay de ti Capernaum, ay de ti Betsaida, ¿sí? Y les dio una maldición porque ellos escucharon el mensaje de Jesús, pero de nada les sirvió, no se comprometieron. Y así las personas, aunque digan que el mensaje está muy bonito, que les gustó mucho, si no se comprometen, peor les va a ser. Peor les va a ser. Vamos a ver entonces las condiciones que puso Jesús para ser sus discípulos. Porque Él fue el que las puso. Vamos a volver a retomar Lucas capítulo 14, verso 25 al 27, por favor. Dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a tratar de explicar estas palabras de Jesús de acuerdo a lo que el mismo texto nos está diciendo. El texto nos dice que grandes multitudes, podrían ser cientos y sabemos que aún miles de personas seguían a Jesús. Eso es lo que entendemos y eso es lo que sabemos. Ahora bien, ¿por qué razón seguían a Jesús? Y nos podemos nosotros contestar, porque aquella gente estaba viendo que Jesús hacía milagros. Aquella gente estaba viendo que Jesús realmente era un gran hombre de Dios, como lo podían considerar por lo menos, como un gran hombre de Dios. Estaban viendo aquellas personas que Jesús decía un mensaje que era un mensaje contundente, un mensaje profundo, un mensaje que verdaderamente era de parte de Dios, no lo podía negar. Así es de que iban tras Jesús, motivados, a lo mejor emocionados, a lo mejor algunos con el deseo de poder crecer, de poder caminar con Dios, de poder estar más cerca de Dios, y seguían a Jesús. Dice la palabra que entonces Jesús volviéndose les dijo, Jesús seguramente se vio rodeado de aquellas multitudes, y entonces Él, como regresándose, mirándolos a todos ellos, entonces les dice estas palabras que son muy importantes y que hoy tenemos que entenderlas. Hoy tenemos que considerarlas y que podamos verdaderamente también llegar a ponerlas por obra. Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ok, lo que podemos entender de estas palabras, si alguno viene a mí, quiere decir lo siguiente. Si alguno quiere estar cerca de mí, es lo que dice ese pasaje. Si alguno quiere estar cerca de mí, alguno viene a mí, alguno quiere estar cerca de mí, alguno quiere caminar conmigo, es la idea que nos quiere transmitir ese pasaje. Si alguno viene a mí, luego dice, y no aborrece, y vamos a explicar esa palabra, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. En otras palabras, está diciendo,
está hablando de las personas más cercanas a cualquiera de nosotros. ¿Quién es la persona más cercana a cada uno de nosotros? Pues es nuestro padre, es nuestra madre cuando todavía viven, es la esposa, son los hijos, son los hermanos, la gente más cercana, la que uno más quiere naturalmente, porque naturalmente así debe de ser. Si uno ama a aquellos con los que uno ha crecido, con los que uno ha vivido, uno naturalmente los ama, eso es lo natural. Entonces hay un amor muy grande por la familia y eso no está mal, es correcto que amemos a nuestra familia, pero Jesús está dando una lección muy importante. O sea, no significa cuando dice y no aborrece, la palabra ahí es también odia. Y Jesús usó esta palabra porque quiso poner muy en claro que el amor hacia Él debería ser más grande que a lo que uno más ama en la vida. En esta tierra y en esta vida lo que más amamos quizás sea nuestra propia familia y es correcto. Sin embargo, Jesús quiso decir, si alguno quiere ser mi discípulo, me debe amar más a mí que a su madre, que a su padre, que a su mujer, que a sus hijos, que a sus hermanos, que a sus hermanas y aún también su propia vida. En otras palabras, Jesús no nos está pidiendo de ninguna manera a nadie que aborrezcamos en el sentido de tenerle mala voluntad, de tener odio, rencor contra nuestra familia. Dios nos libre de eso. No es la idea aquí, nunca lo fue. Nunca lo fue. Es todo lo contrario. Cuando una persona se convierte a Dios y ama a Dios, ama más todavía a su familia de lo que la amaba antes. Eso es lo normal, ¿sí? Sin embargo, lo que sí nos quiere dejar en claro Jesús es que nuestro compromiso y amor por Jesús debe estar por encima del amor o del afecto a cualquier familiar, aún también nuestra propia vida. Entonces, desde el momento en que Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo?, te está diciendo algo. Deberás ser Jesús lo que tú más ames en la vida, ¿sí? Deberás amarlo más de lo que te amas incluso a ti mismo, ¿sí? De tal manera que lo que Él representa deberá ser para ti tan valioso que tú vas a estar dispuesto, si es necesario, a sacrificar lo que sea, aún tu propia vida, con tal de tenerlo contento a Él, con tal de honrarlo a Él y ponerlo a Él en primer lugar. Y esa es la idea de Jesús, cuando Él dijo que había que amarlo a Él más que cualquier cosa. Entonces dejamos claro, no se trata de ninguna manera de ser irresponsables con nuestra familia. Me queda claro y creo que nos queda claro a los que queremos entender las cosas. Cuando una persona ama a Dios y se vuelve a Dios, naturalmente también se vuelve a su familia y ama mucho más a su familia de lo que la amaba antes. Un discípulo de Cristo que lo tiene a Él en primer lugar será el mejor de los esposos, será el mejor de los hijos. Eso yo lo entiendo así. Y me parece que el que no tiene esa aspiración, pues habría que realmente valorar si es discípulo o no es discípulo. Porque un discípulo lo primero que quiere es agradar a Dios. Pero como sabe que Dios le manda amar y servir, entonces se vuelve hacia su prójimo, que es el segundo mandamiento más importante, y lo va a servir de manera esmerada. Una persona que se vuelve discípulo, se vuelve de verdad una persona muy servicial, se vuelve una persona que de verdad busca ayudar, busca hacer el bien, busca sacar adelante a los suyos con todo su corazón, porque lo hace primeramente para Dios. Y es una forma de servir a Dios. Ok, lo que sí queda claro entonces es que la familia no puede ser un obstáculo para servir a Jesús. Y esto también es importante porque Jesús dijo, y el que no lleva su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y la cruz es un sinónimo de una disposición al sufrimiento. Y cuando alguien quiere servir a Dios, me parece que de manera muy natural se va a encontrar con muchas contradicciones. Y nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, sufrió una gran contradicción. Muchas personas le llevaron la contra. Entonces no va a ser raro que aquellos que queremos servirlo a Él también nos van a llevar la contra. Y hay que estar dispuestos y hay que estar preparados. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que implica entonces ser un discípulo y servir a Jesús. Vamos a ver ahora en el libro de Lucas otro pasaje que es como muy similar al que ya leímos. Dice en Lucas capítulo 9 en el verso 57.
Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Estamos hablando de lo que implica ser un discípulo. Ya Jesús está diciendo que para empezar tienes que amar a Dios más que a tu propia familia. Y que si hay una competencia entre tu familia y Dios, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Con permiso, familia, porque mi Dios es primero. No es tu deseo romper relaciones con la familia, pero a veces la familia quiere romper relaciones, quiere que tú rompas relaciones con Dios, y ahí es donde entonces tú tienes que escoger. Y obviamente no vas a escoger por tu familia. Si eres un discípulo, vas a decir, con permiso, familia, te quiero servir, familia, pero si tú quieres que yo siga en tus idolatrías, si tú quieres que yo siga en tu vida mundana, discúlpame, yo tengo un compromiso con Jesús. Estoy para servirte, pero no en esa manera. Estoy tratando de entender cómo se dan las cosas, de modo que las podamos ubicar. Pero veamos entonces, dice Lucas 9, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí podemos ver, igual que decíamos hace un rato, cuando alguien escucha a Jesús, cuando alguien oye la palabra de Dios, no falta quien diga, es muy interesante. Es algo que vale la pena. Y aquí vemos una persona que se dio cuenta que lo que Jesús decía y hacía era algo muy importante. Y entonces se ofrece y le dice en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y representa a muchas personitas que dicen, sí quiero ser cristiano, sí quiero vivir para Dios. Qué bueno que quieran. Hasta ahí estamos bien. Nada más que ahora vamos a dejar en claro algo. Seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, tiene un precio y hay que estar conscientes de él, de ese precio y pagarlo. Ok, ahí está el que se ofreció voluntariamente, pero, como dice un dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es que alguien diga, te voy a seguir, sí, te me vas a seguir, y otra cosa es que verdaderamente lo siga. En este caso, el hombre dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Palabras mayores, a donde quiera que vayas. Y ya se sabía que Jesús era alguien que iba viajando de una ciudad a otra. Había gente que lo acompañaba. Y este hombre dijo, yo también me voy. Pero eso implicaba, pues de antemano ciertas cosas. Implicaba, pues empezar a caminar. Implicaba a lo mejor dejar algún trabajo pendiente. Implicaba dejar aquellas cosas que naturalmente uno tiene en su propia vida. Y si iba a seguir a Jesús, tenía que prepararse entonces para marcharse y dejar atrás todo aquello que estuviera haciendo en ese momento. Pero él dijo que lo quería hacer y lo dijo con mucha seguridad. Te seguiré a donde quiera que vayas. Hemos visto a través del tiempo personas que se disponen y nos da gusto cuando una persona se dispone, pero nos da tristeza cuando una persona después ya pierde el ánimo. Y eso no es agradable a Dios tampoco. Dios quiere que aquel que lo quiere servir se disponga, pero entienda hacia lo que va y nada lo detenga. A este hombre que hablaba con tanta seguridad, parece que después ya no tuvo tanta seguridad. Y hay personas que a veces dicen que van a servir a Dios. Yo he escuchado muchos casos de personas, he visto personas que han llorado, que han clamado a Dios, que le han dicho a Dios, perdóname Señor, yo te voy a servir, perdóname porque fui pecador. Y hay quien se tira al piso y empieza a clamar a Dios y le dice, Dios, ayúdame, yo te voy a servir. Y no está mal. Créanme que no está mal cuando una persona dice que quiere servir a Dios. No está mal cuando una persona se quebranta y llora y se humilla y levanta su voz y le promete a Dios que va a caminar con él. No está mal. Sin embargo, yo quiero decir con toda claridad, es más que eso. Es más que eso. E incluso yo preferiría, o por lo menos una percepción personal, yo preferiría que una persona no dijera tanto, pero que hiciera las cosas. Y no lo digo por mí, yo creo que Dios quisiera eso. Dios quisiera que no se quedara en un dicho, porque el hombre dijo, te seguiré Señor, y se ofreció y parecía que estaba bien dispuesto, pero luego resulta que a la mera hora no estaba tan dispuesto. Ya cuando entendió
quizá lo que implicaba, porque Jesús mismo le dijo lo que implicaba, ya no estuvo tan dispuesto. Vamos a ver en el verso 58 lo que le contestó Jesús. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esa fue la respuesta de Jesús a aquel hombre que le podemos llamar el Señor animado, el Señor que estaba muy dispuesto, que quería. Pero Jesús le aclara las cosas, porque Jesús siempre nos aclara las cosas. Qué bueno cuando un discípulo sirve a Jesús, lo sirve con entendimiento, no por emociones. Puede haber emociones, pero no es por emociones, es porque se entiende. Si yo entiendo que tengo un alma eterna, si yo entiendo que Jesús me dice que si yo vivo en santidad, vivo en justicia, que lo amo, que lo sirvo con todo mi corazón, me va a llevar al cielo, entonces yo lo sirvo porque entiendo racionalmente lo que mi Dios me dice. Y cuando veo las cosas que son como Dios las dice en su palabra, entonces yo sirvo a Jesús. Porque yo me estoy dando cuenta que mi Jesús habla la verdad, que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Entonces lo sirvo con mi entendimiento y también con todo mi corazón, con todas mis emociones, pero principalmente entendiéndolo. Y Jesús entonces le aclara las cosas a esta persona, al Señor animado, y le dice Jesús: las zorras tienen guaridas. La idea es la siguiente: aún las zorras, que son animalitos salvajes, tienen sus cuevitas. ¿Sí? Y cuando viene la lluvia, corren a su cuevita. Cuando hace frío, corren a su cuevita y se protegen. Y no hay nada malo en eso. Los animalitos naturalmente se protegen. Sin embargo, Jesús quiso decir lo siguiente: cuando una persona decide ser discípulo, tendrá que estar dispuesto a enfrentar dificultades, ¿sí? Con tal de servir en el reino. Es como el soldado, la verdad. El que quiere ser un discípulo sería como un soldado que sabe que va a una tarea no fácil. La guerra no es fácil. No sabe en qué momento va a ser la batalla, ni sabe de qué tan dura va a ser la batalla, pero está preparado para ello y lo que le toque. Entonces el discípulo tiene que estar preparado para enfrentar los retos que sean y los problemas que sean, sin negar a su Señor y sin dejar de servirlo. Y las zorras tienen guaridas. Y es algo que naturalmente todos buscamos tener una casa, buscamos tener un empleo, y hasta ahí no está mal el asunto, es lo más normal, lo más natural. Sin embargo, Jesús quiso darle a entender lo siguiente. Él le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, que es una forma similar, las aves también buscan protección, pero Él le dice: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En ese momento Cristo era un viajero que iba de un lugar a otro. Jesús tenía algo en mente. Él sabía que tenía que aprovechar cada día de los pocos días que iba a estar en la tierra para entregar su mensaje. Y además estaba Jesús mostrando un ejemplo de lo que los seguidores iban a hacer posteriormente, que efectivamente así se ha hecho con el verdadero discípulo. Entonces Jesús, por la necesidad que había de predicar el reino, el mensaje del evangelio, que era necesario llevarlo a muchas almas, Él dejó atrás su seguridad. Él pudo quedarse allá en Nazaret, podía haber a lo mejor ampliado su carpintería, él podía haberse quedado de manera cómoda y tranquila en Nazaret, pero entendiendo la urgencia del reino de Dios, Jesús fue más allá y estuvo dispuesto a perder su seguridad, esa seguridad que nos parece básica y necesaria a los seres humanos, pero que ante la necesidad del reino hay necesidad muchas veces de dejar atrás esa seguridad. Y Jesús le está diciendo eso entonces, que lo entendiera, porque las zorras tenían guaridas, tenían una seguridad, pero él no lo tenía. Él no tenía esa seguridad. Entonces el discípulo tiene que estar preparado. Si le dice a Jesús que lo va a servir, tiene que estar preparado, esa es la idea. Tiene que estar preparado para seguir a Jesús bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. La vida normal de una persona, digamos, que no es discípulo, la vida normal sería pues tener su casa, tener su empleo, tener horarios, entre las 8, sale a las 4, a las 12 es la comida. Es una vida muy regular que no es mala si uno pudiera tenerla así. No es mala, es correcto. Sin embargo, en el reino de Dios muchas veces eso no se puede.
¿Sí? Muchas veces en el reino de Dios, el que quiere servir a Dios con todo su corazón, estando consciente que la vida es muy rápida, que las almas mueren, que cualquiera puede morir y que hay necesidad y ahora más que nunca hay mucha necesidad. Entonces, ese tipo de comodidad, ese tipo de seguridad ya no encaja en la vida de un discípulo. No porque sea mala, la verdad es que hasta donde sea posible tenemos que cuidarnos, comiendo de la mejor manera, durmiendo de la mejor manera que podamos, haciendo las cosas que van a preservar nuestra vida y salud. Eso está bien. Pero lo cierto es que no siempre se puede, esa es la realidad. Y más en este tiempo, cuando vemos una inmensa necesidad espiritual, cuando hay tantas personas, tantas familias tan profundamente necesitadas, la verdad es que hay mucho que hacer. El día no alcanza a un discípulo en estos tiempos. Más bien uno tiene que entender hasta dónde. Pero definitivamente eso es lo que Jesús sentía. Jesús sentía y veía mucha necesidad. Y por eso Él estuvo dispuesto a perder su seguridad y a perder su comodidad con tal de ganar las almas. Quiero decirles que cuando una persona se vuelve un verdadero discípulo, frecuentemente ya no hay horarios. Ya no hay horarios en el sentido de que las 12 es la hora de la comida. Pues puede ser la hora de la comida, pero muchas veces hay una llamada que entra y hay que atenderla. Te avisan de algo, y no me refiero solo a los ministros. Un cristiano verdadero siempre está cargado por las personas. Un discípulo verdadero, aunque no sea un ministro, digamos, de tiempo completo, siempre tendrá una preocupación por las necesidades. Por eso es que un discípulo verdadero de Jesucristo se distingue rápidamente, porque siempre está sirviendo, siempre está buscando hacer el mayor bien posible con todas sus fuerzas. Y termina su día agotado, por cuanto hay mucho trabajo. Y en ese sentido es que a veces los horarios no encajan. A veces los horarios no son posibles. No hay una hora propiamente para levantarse como tampoco para acostarse. Y no estoy diciendo yo con esto que no haya una disciplina. Suele ser buena la disciplina hasta donde sea posible. Pero siendo realistas, la verdad es que cuando uno sirve en el reino muchas veces es difícil tener una hora para levantarse o para acostarse. Es muy difícil. Ni siquiera para comer. Y dice la escritura también de Jesús, que era tanta la necesidad que ni siquiera tenían tiempo de comer pan, y es algo real. Entre más cargamos nuestro corazón por el reino, vemos que de verdad se batalla hasta para tomar un tiempo para la comida. Pero bueno, lo que importa en esto es esa disposición de corazón, porque si no está esa disposición, entonces la persona se le va a hacer muy duro. Pero cuando hay la disposición en el corazón, entonces lo va a ver como algo que vale la pena. Que vale la pena, a lo mejor te perdiste una comida, pero pudiste ayudar a una persona. No estoy diciendo que te pierdas todas las comidas, yo sé que es necesario finalmente alimentarse. Pero entra el asunto de la negación. Un discípulo es una persona que está preparada en su corazón para negarse con tal de servir en el reino de Dios. Es una disposición a servir, es una disposición a renunciar voluntariamente a la seguridad y a la comodidad que pueden dar las cosas en esta vida. Pero un discípulo tiene un compromiso con Dios y sabe que sus días pueden ser pocos también, y va a aprovecharlos al máximo. Me quiero dirigir a las personas que hoy se llaman cristianos, cristianas, y que obviamente pues nos da gusto por los hermanos, por las hermanas, pero queremos dejar claro algo. El discípulo está dispuesto a servir y a sacrificarse con tal de extender el reino de Dios. Es muy fácil conformarse con la religión, es muy fácil acomodarse a una vida fácil donde no hay sacrificios. Pero el resultado va a ser el siguiente: tampoco va a haber un avance del reino. Yo te pregunto, ¿quién le llevará las buenas nuevas del reino a las almas perdidas? ¿Quién va a ser el que va a decir, yo le voy a ir a predicar a tal o cual persona? La verdad, es muy penoso, pero no dudamos que hay personas que hacen muy poco en el reino de Dios.
Yo no sé cuánto estás haciendo tú que te llamas cristiano. Yo te preguntaría, ¿en qué área estás sirviendo? Tú que te llamas cristiano, que te llamas discípulo. Yo te pregunto, ¿hasta dónde estás yendo a predicar? ¿A cuántos les estás pasando el link y luego una llamada para ver cómo están, qué entendieron, aparte de las oraciones, aparte de los ayunos? Porque eso es tomar la carga por las almas. Tú mismo te lo puedes responder, pero yo creo que un discípulo entiende esas cosas, no necesita que nadie se lo digan. Y además quiero decir algo, es muy injusto que esa tarea tan sagrada y tan grande de buscar las almas perdidas se le dejen a unos pocos. En estos tiempos, lamentablemente, nos damos cuenta que hay pocos ministros. Hay pocos ministros y son muchas las necesidades. Y yo me he preguntado, ¿por qué hay pocos ministros en este tiempo aún entre nosotros? Y bueno, he llegado a una conclusión, la comparto contigo, tú valórala. He llegado a la conclusión de que se ocupa pagar un precio y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Sí, porque no creas que ser un ministro o un predicador por lo menos es nada más de que te den un púlpito y ya vamos a predicar. No, empieza con un corazón que está sirviendo de antemano, que está preocupado por las almas, que está buscando ganar las almas, que está buscando en oración, que está buscando ahora sí que llenarse del conocimiento de la palabra de Dios para tener una palabra acertada y poder darle a la persona que la necesita, y está ganando las almas y está buscando las almas y tiene un corazón como de ministro. Pero actualmente hay muy pocos ministros porque se requiere pagar un precio y muchas veces hay que pagar un precio, como dijo Jesús. Él no tenía dónde recostar la cabeza, ese fue su precio. Y eso no ha cambiado. En este caso del hombre que dijo que se quería ir con Jesús, vemos que ya no dijo nada. No hay respuesta, no hay más que un absoluto silencio. Parece que perdió el interés, no se supo más de esa persona. Les comparto en el libro de Primera de Reyes capítulo 19 el llamado que le hicieron a Eliseo. Y esto puede parecer el llamado a un ministro, pero yo creo que es más que eso. Actualmente tiene que ver con el llamado que Dios hace a toda persona. Dice en el libro de Primera de Reyes capítulo 10 Primera de Reyes capítulo 19, verso 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este pasaje creo que nos enseña algunas cosas importantes que podemos considerar el día de hoy, hablando de lo que es un discípulo de Jesús. Eliseo era un hombre que seguramente en su corazón quería servir a Dios. Y un día que andaba él trabajando, dice que había 12 yuntas de bueyes y él traía la última. Él andaba arando ahí, trabajando la tierra, que es algo noble, que es algo correcto. O sea, no era un negocio malo, él estaba haciendo lo normal, trabajando como el hombre suele trabajar para sustentarse. Sin embargo, aparece Elías y le tira el manto y Eliseo entendió de qué se trataba. Era un llamado. Eliseo le dice: mira, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te voy a seguir y luego te voy a seguir. Parecía muy poco lo que él pedía, pero Elías le dice: vuelve, ¿yo qué te he hecho? Pero Elías sabía lo que significaba. Elías sabía que Eliseo debería tomar una encomienda de parte de Dios.
Y lo que llama la atención, a mí me llama la atención cómo Eliseo dice que se volvió y tomó un par de bueyes, probablemente sus propios bueyes con los que él andaba trabajando. Dice, y los mató. Y con el arado, que era su herramienta, una herramienta valiosa, el arado era una herramienta valiosa, dice, coció la carne. Y yo lo que entiendo es que él se despojó de aquello que tenía que ver con lo material para entrar a una nueva etapa en su vida, que iba a ser una etapa, si lo vemos por un lado, ya no de una dependencia en lo material, iba a ser una dependencia ahora de Dios y para el servicio de Dios. Y entonces hizo aquello y se fue con Elías y le servía. Me parece que lo que Jesús dijo no es muy distinto. Ahora bien, pueden aquí haber algunas preguntas, quizás que se pueda decir, bueno, pero no todos podemos dejar todo e irnos a predicar. Es verdad que eso no es de esa manera. Dios hace llamados y Dios va marcando la pauta de lo que se tiene que hacer. Pero la verdad, sí estamos sorprendidos, sobre todo ya en los últimos años, no estamos viendo, o por lo menos yo no estoy viendo, personas que se estén volviendo a Dios y que sean un instrumento, digamos, eficaz en las manos de Dios para extender el reino. No se está viendo ya mucho eso. La pregunta es, ¿qué estará faltando? En la Biblia vemos ejemplos que personas a las que Jesús llamó estuvieron dispuestas a dejar ciertamente ciertas cosas que eran muy importantes, como cuando Jesús llamó a Mateo, él se levantó y lo siguió, dejó aquel puesto importantísimo de cobrador de impuestos, bien remunerado, bien pagado, pero él entendió que era más importante lo que ahora iba a hacer. Iba a predicar el evangelio. Lo mismo hizo Pedro, lo mismo hizo Juan, Santiago, etcétera. Y lo vemos en la Biblia. Personas que no les importó dejar atrás, digámoslo así, su futuro económico. Eso lo vemos en la Biblia. También conocemos muchas biografías de misioneros y de personas que por servir a Dios han hecho cosas importantes, abandonando aquello que podría redituarles económicamente una vida tranquila. Y han cambiado su forma de vida con tal de servir a Dios. Pero eso no solamente es de biografías. Yo conozco personas que optaron por perder aquello que parece valioso, el beneficio de sacarle fruto a una carrera, ¿sí? El beneficio a lo mejor de emprender un buen negocio o el beneficio de tener un buen empleo bien remunerado, que da seguridad, que te permite una vida pues tranquila, vamos a llamarlo así, en la tierra. Y yo sé de personas que han hecho eso, y esas personas Dios las ha usado en su reino. Dios les ha permitido ganar almas, y Dios les ha permitido ser como columnas en la iglesia, pero ya no estamos viendo mucho de eso. No estamos viendo ya que se estén levantando los jóvenes, ¿sí? Porque uno pensaría que los jóvenes no tienen muchas ataduras, que bien pueden hacer grandes cosas en el reino de Dios. Como se ha hecho en otros tiempos, donde jóvenes simple y sencillamente entienden que hay que servir a Dios y lo hacen. Y Dios respalda la obra, porque Dios quiere que se haga eso. Ahora bien, a la luz de la eternidad, ¿qué nos queda? La vida es muy corta. Y si no hacemos aquello que Dios marca con tanta claridad, su reino como lo más importante, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? Dice en el verso 59 de Lucas, y le dijo a otro, sígueme. Ya vimos que uno que se ofreció, a la mera hora ya no siguió. Y entonces Jesús aquí hace una invitación y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Algo muy sencillo. Incluso no sé si tomó la idea de lo que dijo Eliseo, pero está diciendo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y aquí podemos ver que la petición de este hombre, que fue invitado por Jesús directamente, no parece incorrecta. Le está diciendo al Señor, Señor, claro que te sigo, nada más dame oportunidad, voy a enterrar a mi padre. Y se oía muy piadoso, mucho amor por su familia. E insisto,
Creo que un verdadero discípulo tiene un gran amor por su familia. Sin embargo, hay que entender las diferencias entre poner a la familia en primer lugar que a Dios. Ojalá y en esto no nos equivoquemos, porque este hombre se equivocó. De tal manera que aunque su intención sonaba buena, en realidad no era correcta. Y lo que Jesús nos quiso dar a entender con esto es que la familia no puede ocupar el lugar que debe ocupar Dios en nuestro corazón. Jesús le responde. Le dijo Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo podemos tomar esta palabra? Dijo: déjame que entierre a mi padre. Jesús le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino. Eso es lo más importante ahora. En realidad, se puede entender que lo que dijo aquella persona, aquel hombre, era como una evasiva en cierto modo, porque dijo: déjame que entierre a mi padre. ¿Cuántos años le faltaban para enterrar a su padre? Probablemente muchos. Y entonces Jesús lo entendió y dijo: no, deja que otros van a hacer lo que tú puedes hacer, pero ellos no pueden hacer lo que tú puedes hacer. Y en esto uno tiene que entender cuando hay que dejar ciertas cosas, sin ser irresponsables con la familia, por supuesto. Sin embargo, el reino de Dios debe ocupar un primer lugar en nuestra vida. Y en esto se requiere sabiduría, porque hemos escuchado que uno no puede andar, a lo mejor, ganando el mundo entero si pierde su casa. Eso es verdad también. Sin embargo, la persona que ama a Dios con todo su corazón y que ha trabajado con todo su corazón sirviendo a su familia, me parece que llega un momento dado también en el cual no puede hacer más y no debe hacer más. Y no va a quedarse atado ante una situación cuando hay mucho más por hacer de parte de Dios. En este caso, quizás lo más claro que se puede entender es que la familia no puede ocupar el lugar que Dios quiere ocupar. Recuerdo cómo una señora le dijo a esa señora a su hijo: te prefiero ver como eras antes, si antes era borracho, que verte con una Biblia bajo el brazo. Le dijo su mamá a ese muchacho. No sé hasta qué punto le pesó eso a ese muchacho, pero el muchacho ya no continuó el camino de Dios que había tomado. Y bueno, el muchacho siguió de borracho. Y es lo que encontramos aquí. Fue un asunto familiar lo que se interpuso. Y cuando se interpone algo familiar, Dios debe ser primero. Yo he escuchado pocos casos de personas que les han dicho, por ejemplo, algunos esposos les han dicho: tienes que escoger, o a esposas, entre tu religión o yo. Y yo digo, si fuera religión, no habría ningún problema, la religión no tiene sentido. Pero cuando se trata de Dios, entonces hay que optar por la respuesta correcta. Ninguna persona, nadie de nosotros quiere romper relaciones familiares. Nadie queremos y quiere estar en una controversia familiar, nadie queremos. Pero si esa familia se opone al camino de Dios, entonces el que es un discípulo entiende algo: ha perdido esa familia y echará mano de la familia que Dios le dé en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y aquí vemos algo importante que Jesús siempre recalcó, siempre remarcó Jesús: la necesidad de anunciar el reino de Dios. El día de hoy, la necesidad de anunciar el reino de Dios sigue siendo impresionante. La necesidad es inmensa por todos lados. Sinceramente, ninguna persona de nosotros se puede dar abasto a atender tantas personas. Y resulta luego que incluso a veces algunas personas hasta se llegan a quejar que por qué no se les atiende. Y yo sinceramente creo, personas que tienen tanto tiempo escuchando la palabra, ¿sí?, vez tras vez, domingo tras domingo, y muchas consejerías, por favor, den chance a la gente que nunca ha oído. Por favor, permitan que otra gente que no ha oído lo que tú has oído pueda recibir. Yo sé que hay casos especiales donde se ocupa una consejería, correcto, adelante, pero por favor, más vale que sepas muy bien que no se trata de cualquier cosa para estar bloqueando a aquellos que están sirviendo a las personas.
sino que tú mismo también estés anunciando el reino. En lugar de estar diciendo, ¿por qué no me vienen a ver? ¿O por qué ni siquiera me llaman? Yo te pregunto, ¿a cuántos has ido a ver tú? ¿A cuánto les estás llamando? ¿Sí? Para ver cómo están sus almas. La gente está muriendo. Ahorita mucha gente está muriendo de COVID. ¿Y quién les está predicando? ¿Quién les está llamando? Yo te aseguro algo. Los discípulos lo están haciendo. Pero hay del que se cree discípulo y no lo está haciendo. Continuamos. Dice ahora, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Esta persona no pedía gran cosa, más bien este es el que parece a lo que pedía Eliseo. No pedía gran cosa, pedía despedirse de los que estaban en su casa. Parecía sencillo despedirse, pero Jesús no lo dejó, o más bien le respondió de una manera en la que le parecía una negativa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué vio Jesús en la petición de aquel hombre que solo se quería despedir? Jesús sabía que el ser humano suele ser sentimental, emocional, y el reino de Dios requiere de un entendimiento y un corazón bien dispuesto. ¿Sí? Aunque parecía sencillo despedirse, quizás se iba a encontrar con algún familiar que le dijera, pero ¿cómo es que te vas con ese hombre, con ese maestro que quién sabe dónde vaya a ir? ¿Y qué va a hacer de tu trabajo? ¿Y qué va a hacer de tu carrera? Estamos pensando lo que se podría pensar o decir en este tiempo. ¿Y qué va a hacer del compromiso que tienes allá? Si ya te vas, ¿qué va a hacer de eso? Y entonces iban a hacer que la persona se desanimara. Y por eso Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No falta, siempre hay personas que se les hace muy duro el camino de Dios. Dicen, es que eso es un fanatismo, eso es una religiosidad. Sí, no te fanatices. ¿Fanatizarnos? Es fanatismo vivir para Dios y servirlo con todo nuestro corazón. Nos vamos a llevar. Jesús lo sabía. Y por eso, aún una despedida que parecía tan sencilla, Jesús no se la permitió. Jesús le dijo, mira, si vas a estar pensando en que pudiste haber sido rico, que pudiste haber terminado tu carrera y sacarle un gran provecho, si vas a estar pensando en lo que pudo haber sido tu vida en el mundo, en este mundo que pronto pasa, no vas a poder tú estar sirviendo a Dios de manera eficaz. Vas a estar preocupado por lo que quedó atrás. No. Se ocupan discípulos que vivan con lo básico si no hay otra cosa, pero que estén dispuestos a ir hacia adelante, sirviendo en el reino de Dios. Y ahorita hay mucha necesidad. Claro que hay que ganar el sustento, sí hay que ganarlo. Sin embargo, hay que entender las cosas. Yo creo sinceramente que un buen empleo puede ser muy atractivo, pero si te limita a congregarte, como es el caso de algunas personas, te limita a lo mejor a tener tiempo para poder dedicarle, dígase a tu familia por lo menos. Yo creo que no es muy sabio esclavizarse a algo que te inutilice en el reino de Dios. ¿Sí? Puede ser muy atractivo el salario, pero en el reino de Dios realmente eso no funciona, no sirve. Terminamos con el pasaje de Lucas nuevamente que dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En resumen, si tú quieres ser un discípulo, tienes que amar a Dios más que a nadie. Y es algo serio, que tú entiendas que no puedes amar a nadie más que a Dios, ni tu propia vida. Que si Dios
te llama o te marca algo, es bueno hacerlo. De hecho, así ha sido siempre. Los discípulos entendieron lo que tenían que hacer y lo hicieron. Y hasta la fecha sigue habiendo todavía hombres, mujeres, que entienden que servir a Jesús vale la pena y dejan atrás sus oportunidades doradas de progreso material, ¿sí? Las dejan atrás, porque saben que hay algo más especial. No hay mayor honra que servir al Dios de los cielos, aunque sea comiendo sencillamente, aunque sea bien, a veces no sabiendo dónde se va a dormir, suele pasar, pero se sabe que se hace para el Dios de los cielos, se sabe que se hace por impulsar su reino. El amor por Dios debe ser lo más grande que tú tengas si quieres ser un verdadero discípulo. Debes amar a Dios más que a nadie y su reino. Debe ser Dios más importante que cualquiera de tus intereses personales. Es poner a Dios en primer lugar por encima de cualquier cosa, aún lo que más quieras, aún tu propia familia. Y vuelvo a recalcar esto. Si tu familia está contenta, te acepta siendo cristiano o cristiana, sírveles con todo tu corazón. O hasta donde puedas, sírvelos con todo tu amor, ¿sí? Es más, esfuérzate por ser un ejemplo para ellos, de que eres alguien que está dado por ellos, ¿sí? De que tú no estás para que te sirvan, sino para servirlos a ellos. Pero si aún haciendo eso, ellos se oponen a tu vida como cristiano o como cristiana, pues entonces ni modo, con permiso, porque el reino de Dios es primero. Esto puede parecer muy duro, pero eso es lo que dijo Jesús para poder ser un discípulo. El discípulo verdadero va a honrar a Dios, no solamente sirviéndolo con todo su corazón, sino va a ser evidente en su forma de vida santa y pura, guardando con fidelidad los mandamientos. Hoy, lamentablemente, muchas personas, tristemente, ni siquiera son capaces de guardar con eficiencia algo tan sencillo como los mandamientos que tenemos de Dios, como congregarse, que es algo tan sencillo. Hay personas que les cuesta trabajo congregarse. Me parece que están lejos de llamarse o de considerarse un verdadero discípulo. El discípulo está dispuesto a gastar su vida y a gastar sus bienes con sabiduría por el reino de Dios. Un verdadero discípulo normalmente tiene tiempo para todo lo que es necesario en el reino de Dios. Las personas que siempre se excusan, las personas que dicen que no pueden, habría que preguntarse si verdaderamente aman a Dios. Tú pregúntate, ¿qué tanto inviertes para Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar para Dios? No solamente en tiempo, en lo material y en todo lo que es necesario en el reino de Dios. La necesidad es muy, muy grande en estos días y siempre lo será. Ahorita es muy fuerte. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer? Los discípulos de Cristo han crucificado al mundo y sus deseos. Un discípulo no busca ya riquezas, esa es la verdad. Y no es que esté mal hacer negocios, quien pueda hacerlos y le permite todavía, a pesar de ser sus negocios, servir en el reino de Dios y ser eficiente en el reino de Dios y ganar almas, no hay problema con los negocios, pero que no te priven de estar ganando almas, que no te priven de estar sirviendo a tu prójimo con todo tu corazón y con alegría. El cristiano, el discípulo, ha crucificado el mundo y sus deseos, la fama, la riqueza, los placeres, no tienen que ver con un discípulo. No busca eso un discípulo. Un discípulo sabe que eso es algo vano y no tiene que ver con su vida. El discípulo está dispuesto, si es necesario por ser más eficiente en el reino de Dios, a perder un buen empleo y conformarse con uno menor si fuera el caso, pero que le permita servir al Señor con mayor eficiencia. Yo te pregunto, ¿tú has valorado en tu mente, en tu corazón, hacer un cambio en tu vida que te permita ser más útil en el reino de Dios? Te vuelvo a decir algo que a mí me asombra. Yo no estoy viendo muchos predicadores, no estoy viendo muchas personas que se levanten para servir a Dios con todo su corazón, dedicando un tiempo, de verdad, un tiempo especial para Dios. No migajas, cualquiera puede dar migajas. Es más, ni siquiera diezmos, cualquiera puede dar un diezmo, y eso todavía no es todo, sino tener el reino de Dios como algo de su corazón,
como algo apreciado, como algo valorado. La verdad es que ha habido una carga porque se levanten predicadores, porque se levanten personas que quieran servir a Dios, porque son muchas las necesidades y pocas las manos. Y no es que no haya quien se levante, sino que se requiere que tú entiendas que Dios te invita ciertamente, que te hace un llamado a ser un verdadero discípulo y que te levantes para servir a Dios. Yo te pregunto una vez más, ¿a cuántas personas llamas diariamente tú para hablarle de Dios, para preguntarle cómo está, para servirle? No necesariamente es para decirle que es un pecador perdido, no, para preguntarle cómo está, para preguntarle o para decirle de parte de Dios una palabra. Todos los que somos discípulos, me parece que es algo que podemos estar haciendo todos los días en este tiempo. Aunque sea por teléfono, porque actualmente hay limitaciones ciertamente en cuanto a personalmente hacer ciertas cosas. Pero yo te pregunto, ¿a cuánto les has estado tú llamando para hablarles de Dios? ¿A cuánto les has estado pasando el link y luego preguntándoles qué te pareció, qué entendiste, qué no entendiste? Orando por esas personas hasta que sean salvas. ¿Eres tú de las personas que se encajonan en su propia necesidad? Mira, te voy a decir algo. Todas las personas tenemos necesidad. Pero los discípulos, el discípulo no se encajona en sus propias necesidades. El discípulo clama a Dios ciertamente, pero sigue sirviendo a las personas. Esos que se encajonan en su propia necesidad y hasta se quejan, en realidad no están entendiendo lo que es un discípulo, ¿sí? Están viendo solamente su propia necesidad, su propia comodidad, pero no tiene que ver con el discipulado que estamos viendo de Jesucristo. Un discípulo está para dar, está para servir, y no está para quejarse ni estar ahí diciendo que qué pasa, que por qué esto, que por qué aquello. No. Está para servir de manera continua y constante y para ganar almas. Y cuando hay un servicio real, sincero, verdadero, las almas sí se ganan. Si las almas están ahorita quebrantadas, tú llámale a una persona que tiene cáncer, llámale a una persona que tiene COVID y te va a responder quebrantada, ¿sí? Y te va a permitir hacer una oración. Y si tú eres una persona que ora a Dios y que está en el reino de Dios, tu oración va a ser respondida. Pero si no tienes la unción, es porque Dios no está contigo. Es porque tu cristianismo se ha quedado truncado. Porque mucho se puede hacer. Cada discípulo es muy valioso en el reino de Dios, si es un verdadero discípulo. Cierra tus ojos, por favor. Quisiera invitarte en este día a que tú puedas meditar sobre lo que tú eres, delante de Dios. Si eres un discípulo, si en verdad has estado escuchando la voz de Dios y has estado dispuesto a servirlo. Yo no estoy llamándote, porque no creo que sea el caso, a un fanatismo. No te estoy llamando a una decisión alocada. No creo que sea el caso. Yo sé de las personas que se han vuelto a Dios y que han renunciado a privilegios de este mundo, como un buen empleo, ¿sí? Se han dispuesto de manera responsable y llegado el momento lo han hecho sin retroceder, porque han entendido lo que quieren. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Necesidad hay muchísima. Ahora, si ya lo estás haciendo, si estás predicando, estás ganando almas, estás orando con unción, si en verdad estás bendiciendo las vidas de las personas, sigue adelante nada más. Pero si estás encajonado, si estás inutilizado, si estás ahí acomodado, si estás tú de verdad muy tranquilo,
Cuando las personas están muriendo ahorita, entonces pregúntate, ¿sí? Pregúntate si realmente estás bien. Ser un discípulo tiene un costo, no hay duda, pero vale la pena ese costo. Aquellos que dicen que quieren caminar con el Señor, por favor, yo espero que puedan entender esta palabra como todas las que Dios nos ha venido dando. Entendámoslas bien. No juguemos a la religión, no es tiempo de jugar a la religión. La muerte anda rondando, no es para estar jugando, es para entender. O lo damos todo o no estamos dando nada. El que guarde su vida, dijo Jesús, la perderá, pero el que la pierda la ganará. Padre, Señor, solo tú puedes aplicar esta palabra conforme a la necesidad de cada corazón. Yo te ruego, Señor, que por favor, Señor, tú levantes a aquellos, Padre, que tú sabes, Señor mío, que te van a servir, que van a hacer aquellas cosas, Padre, que a ti te agradan, Señor, porque la vida es corta y porque el tiempo es malo, Señor, y que, Padre, tú te glorifiques en estos días, Señor, donde la humanidad está colapsando, Señor, y donde entendemos, Señor, tu venida está a las puertas. Oh, Señor, pon tú en el corazón, Padre, de aquel que quiera, Señor mío, este entendimiento y esta disposición para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma
seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Gracias por la atención y yo espero que el Señor siga manifestándose a cada una de nuestras vidas, a tu vida, y que tú puedas de verdad levantarte para Dios de manera apropiada, de manera correcta, y Él te pueda bendecir. No lo podrá hacer de otra manera. Te esperamos la próxima semana con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno. Estamos despedidos. Buenas tardes.